En junio cumplimos un año de ser pastores principales de esta iglesia. In June we completed 1 year of being senior pastors at this church. Pero desde el fin del 2022, el Señor Jesús nos había dado una visión muy clara y muy simple. Construir una habitación, un lugar para Él por medio de su Espíritu. Since the end of 2022, the Lord Jesus has given us a clear and simple vision to build a habitation, a place to dwell, a place for Him to dwell by His Spirit. Y hay algunos versículos que han resaltado muchísimo, empezaron a hablar mucho a mi corazón durante este tiempo. Y la línea de tiempo es muy importante. Esto es segunda parte del 2022. 2021-2022. Quiero que o lo anotes o vayas a estos versículos. I want you to either write these down or go to them if you're quick in your Bible. Salmo 27:4, Psalm 27:4. You know, when I get you to agree with me and say amen, it's not because I want hype. That's not at all what it is. Cuando te pido que estés de acuerdo y digas amén, no es para hacer ruido. I'm trying to get us somewhere. Estoy queriendo que lleguemos a un lugar. In the spirit, we need agreement. Hace falta acuerdo en el espíritu. We are saved. That was good. That we are saved. We are saved by His blood, but we need to accept it. There's agreement between His blood and our yes to Him. And then there's power in that agreement. En todo lo que se hace en el mundo espiritual tiene que haber acuerdo. Acuerdo. Somos salvos por su sacrificio, por su sangre, pero nosotros respondiendo, nuestra fe se pone de acuerdo con Él y ahora sí hay poder en el Espíritu. Entonces, no somos salvos simplemente por su sangre, somos salvos a través de nuestra fe en su sangre. We're not simply saved by His shed blood. His shed blood needs our agreement in the faith. So we need to agree with Him. Tenemos que estar de acuerdo. That's why we need to be in agreement. Por eso es que tenemos que estar en acuerdo. And it's more than just I agree with what the pastor's saying inside of me. Es más de simplemente estoy de acuerdo con el que el pastor dice y lo dices dentro de ti. It has to come out. Tiene que salir because the spiritual world does not hear your insides. El mundo espiritual no escucha lo que está dentro. Solo el Señor escucha lo que está dentro. Only the Lord hears what's inside of your heart. Satan doesn't hear it. Satanás no lo escucha. The angels don't hear it. Los ángeles no los escuchan. The principalities and powers don't hear it. Los principados y potestades no lo escuchan. The only one that hears it is the Holy Spirit. El único que lo escucha es el Espíritu Santo. So when we say Jesus is King, for example, cuando decimos Jesús es Rey, por ejemplo, no basta con solamente decir dentro, Amén. It is not good enough to just say within us, Amen. We have to say it out loud. Amen. Tenemos que decirlo, Amén. I'm not saying you got to yell. No digo que tienes que gritar. What I'm saying is there has to be agreement by the spoken word. Tiene que haber de acuerdo por la palabra declarada. Él hizo el universo por la palabra de su boca. He made the universe through the word of His mouth. He spoke and it came to pass. Él habló y así fue hecho todo. Con él simplemente habla. Mira el poder del hablar. Look at the power of the word. It's very important. Salmo 27:4. Psalm 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y inquirir en su templo santo. Psalm 27:4. One thing I have asked of the Lord, and this will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His holy temple. Otro versículo es Éxodo 25:8, muy cortito. This is a very short verse, Exodus 25 verse 8. Estoy nada más dando ejemplos de cosas que el Señor me estaba hablando durante este tiempo. I'm just giving you examples of things that the Lord had spoken to me during this time. Éxodo 25:8, Exodus 25:8. Y el Señor le dice a Moisés, and the Lord says unto Moses, hágame un santuario para mí, para que yo habite en medio de ellos.
And he said, let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst. Vemos de este libro de Éxodo el deseo de Dios de querer habitar en medio de un pueblo que no es santo. You see here even from the book of Exodus, how God desires to abide in the midst of a people who are unholy. Ahora quiero que vayas al otro lado. Now let's go to the other side. Nuevo Testamento, Efesios 2, 21 y 22. I want us to go to Ephesians. Go hard right, almost to the end. Ephesians 2, 21 through 22. Just giving you a little bit of foundation, solamente un poco de fundamento. Efesios 2, 21 y 22, Ephesians 2, 21 through 22. Y Pablo le habla obviamente a la iglesia en Éfeso, so obviously Paul is speaking to the church in Ephesus. Y le termina diciendo el último, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, esta es la clave, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. En otra versión dice, me gusta más, dice, por medio de su Espíritu. In whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you are also being built together. This is the key verse. In him you are also being built together into a dwelling place for God by his Spirit. Y el último, Primera de Pedro 2:5. The last one is 1 Peter 2:5. A couple books over. Primera de Pedro 2:5, 1 Peter 2:5. Y Pedro dice, y le está hablando a una iglesia perseguida realmente. And Peter's really speaking to a persecuted church, una iglesia que está sufriendo, a church that's really suffering. Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una vez más. Let's read that one more time. Vosotros también, como piedras vivas. Él dice también porque dice que Jesús es la piedra viva. He says, you yourselves are also, because he says previously, Jesus is the living stone. Como piedra viva, sed edificados como nosotros somos todos juntos una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Estos pasajes resonaban en nuestros corazones fuertemente y lo sigue siendo aún más en estos tiempos que ahora estamos viviendo. And these passages resonated strongly in our hearts, in my wife and I's hearts. And it continues to be even so more now in these times. Cuando nosotros aceptamos el cargo, sabíamos exactamente cuál era la meta, pero no sabíamos exactamente cómo llegar, ni todavía lo sabemos. When we accepted the position, we knew exactly what the goal was, but we did not know how to get there, and we still don't really know how to get there. En mayo de este año, el Señor nos empezó a hablar de que necesitábamos entrar en una larga temporada de oración e intercesión por algunos motivos muy específicos. In May, the Lord began to speak to us about the need to enter into a long season of prayer and intercession for some very specific reasons. A principios de junio,
fuimos a la conferencia del Outpouring con un grupo de 20 personas más o menos. In early June, we attended the Outpouring Conference with a group of about 20 people. Pero en junio, cuando fuimos, in June when we went, el Señor nos confirmó muy públicamente lo que nos venía hablando en privado. The Lord spoke very, very publicly what He had been speaking to us privately. Y para los que no saben, lo tenemos grabado, pero no lo quiero mostrar. I have it recorded, but I don't want to show it. I did show it to our leaders. Sí lo mostré a nuestros líderes en junio, pero uno de los evangelistas estaba predicando y estaba predicando justo sobre la oración. And one of the evangelists was preaching, and he was preaching about prayer. Y cuando respondimos al llamado, when we responded to the call, había un montón de gente adelante y todos mezclados, nosotros estábamos todos mezclados. All of us were all mixed. No es que estaba nuestro grupito todo junto. It wasn't that our group was all together. Habíamos algunos, sí, some of us were, pero estábamos todos desparramados. We were all over the place. Y el evangelista empieza a caminar de un lado al otro. The evangelist starts walking from one place to the end. Y ya sabes, ya entiendes la onda. You start getting he's waiting on the Lord. Está esperando en el Señor, and he's waiting for the Lord to start pointing people out. Está esperando que el Señor empiece a mostrar a gente. And then he just starts going, that one. Empieza a decir, aquella. Y digo aquella porque eran todas mujeres. That one, aquella. Y and when they all come up, y cuando son cuatro, todos pasan, son todos de nuestra iglesia. They're all from our church. And, yeah, no, es increíble. Pero ni saben lo que pasó todavía. I mean, you don't even know what happened yet. Y entonces va la pastora Yvonne, he goes to Pastor Yvonne, que es la esposa del pastor Remedios, y le dice que, porque ella es una mujer de mucha oración, she's a woman of much prayer, y le dice, como madre espiritual quiero que empieces a impartir sobre ellos un ministerio de oración. Y dijo sobre esta iglesia, él no sabe. He doesn't know, nunca nos hemos conocido nada. He doesn't know, he said, upon this church, I want you to start imparting a spirit, an intercession and prayer. And he has no idea. We've never seen each other. We don't know each other, nothing. And so, yeah, he goes, así que se empieza y todos son tocados. And they're all touched. Pero eso fue de tanta confirmación. I mean, más obvio imposible. I mean, ¿qué más quiero? What else do I want? I mean, it was like, that was like the ultimate confirmation. Porque dice, sobre esta iglesia en parte este espíritu de oración. El llamado era muy claro y muy evidente. The call was very, very clear and very evident. Nos está llamando para ser una casa de oración. He is calling us to be a house of prayer. Y eso es lo que vengo a decirte en este día. And that's what I'm here to tell you today. Él nos está llamando para ser una casa de oración. He's calling us to be a house of prayer. Me adelanto un poco. A finales de junio, at the end of June, el domingo que predicó mi suegra, that Sunday that my mother-in-law preached, yo estaba aquí, estábamos, en Luisiana otra vez, fuimos para otro tema. We went back to Louisiana for something else, but estábamos ahí, we were there, and ese domingo a la mañana me despierto y estoy con el Señor. And that morning I awake and I'm with the Lord, y estoy leyendo el siguiente capítulo. I mean, I'm just reading the next chapter. No es algo que era coordinado por mí. It was not something that was coordinated by me, at least. Simplemente el siguiente capítulo. It was just simply my next chapter. Y es segunda de Samuel capítulo 7. Y quiero que vayas ahí conmigo. And it's 2 Samuel chapter 7. And I want you to go there with me. Segunda de Samuel está justo después de Primera de Samuel, para los que no saben. 2 Samuel is immediately after 1 Samuel, for those that don't know. So go to 2 Samuel. Segunda de Samuel capítulo 7. 2 Samuel chapter 7. Second Samuel chapter 7, segunda de Samuel capítulo 7. Entonces, estaba en este cuartito donde estábamos, we were in this small room, y abro la escritura y empiezo a leer esto, and I open up the scriptures and I start reading this. Y este pasaje toca mi corazón de una forma como nunca. Lo he leído muchas veces. I've read this verse so many times, but it touches my heart in a way that it's never touched my heart before. Toca mi corazón de una forma que nunca me había tocado antes. Y tuve el honor y el privilegio de compartir esta palabra el domingo pasado con el grupo de adoración.
able to share this word last Sunday with the worship team. They invited me to join their fellowship. Nos invitaron a que podamos ser parte de un compañerismo que tuvieron. And me pidieron, hey, queremos que compartas tu corazón, lo que ha estado en tu corazón. Y Amy asked me to share whatever was on my heart. I said, well, this has been on my heart all summer. Le dije, esto ha estado en mi corazón todo el verano, es lo que voy a compartir. And I said, this is what's been on my heart all summer, this is what I'm going to share. And so I felt in that moment, the Lord said, I want you to tell the church now. Y sentí en ese momento el Señor decir, quiero que le digas también ahora a la iglesia. Y esto habla del rey David. This is speaking of King David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, que dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. En otras palabras, el arca de Dios está en un tabernáculo. And when the king lived in his house, and the Lord had given him rest from all his surrounding enemies, the king said to Nathan the prophet, see now, I dwell in the house of cedar, but the ark of God dwells in a tent. Y Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. And Nathan said to the king, go, do all that is in your heart, for the Lord is with you. Y aconteció que aquella noche vino la palabra de Jehová a Natán diciendo, but that same night the word of the Lord came to Nathan saying, ve y di a mi siervo David, go and tell my servant David, así ha dicho Jehová, thus says the Lord, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Would you build me a house to dwell in? Ahí donde dice more, la palabra more, there where you see the word dwell, es la palabra hebrea yashab. It's the Hebrew word yashab. Y-A-S-H-A-B. Y-A-S-H-A-B. Y esa palabra significa habitar. That word means to abide, to dwell, morar. Entonces Dios le dice a David, ¿me has de construir una casa donde yo pueda yoshab? Would you build me a house where I can yoshab? Donde yo pueda estar, where I can be? Toda mi vida tuve una idea de lo que yo pensaba que era el tono en el cual Dios le estaba hablando a David. Como que si fuera un tono, me sonaba siempre como que si fuera un tono medio sarcástico. Como que le estaba diciendo, ¿me vas a hacer una casa a mí? All my life I had an idea of the tone in which I thought God was speaking to David, as if it was like a half sarcastic tone saying, are you really going to build me a house? Pero cuando lo leía ese domingo a la mañana en junio, mi espíritu lo estaba leyendo de otra forma, una forma muy diferente. But that Sunday morning when I read it in June, my spirit was reading it in a very different tone. Lo leía de una forma extremadamente tierna, de una forma como que si Dios estaba impresionado con lo que estaba en el corazón de David, diciendo, ¿realmente harías eso para mí? ¿Realmente me construirías a mí una casa? But the way I read it that day was it was in a very tender way, as if God was incredibly impressed with what was in David's heart, saying, you would actually do that for me? You would actually build me a dwelling place? Y empecé a leer este pasaje muchas veces y meditarlo en mi corazón. And I began to read this passage many times and meditate it in my heart. Y simplemente repetía ese versículo 5. And I simply repeated that verse 5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Go and tell my servant David, thus says the Lord, would you build me a house to dwell in? Ciertamente, no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tierra y en tabernáculo. I have not lived in a house since the day that I brought the people of Israel from Egypt to this day, but I have been moving about in a tent for my dwelling. Y en todo cuanto he andado
a todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me has edificado casa de cedro? And in all the places where I have moved with all the people of Israel, did I ever speak a word to any of the judges or the leaders of Israel, whom I commanded to shepherd my people Israel, saying, why have you not built me a house of cedar? El Señor le está básicamente diciendo a David, ¿cómo sabías que yo quería una casa? The Lord is telling David, how did you know that I wanted a house? ¿Dónde aprendiste eso? Where did you learn that? Yo nunca le dije a nadie más. I never said that to anybody else. How did you find out the depths of my heart? ¿Cómo es que tú conociste las profundidades de mi corazón? Yo nunca le dije a ninguno de los líderes de Israel que yo quería una casa de cedro. ¿Quién te dijo a ti? He said, I never said to any of the leaders of Israel before you, I want a house of cedar. How did you figure it out? Con todos los demás líderes, yo les decía qué hacer y me lo hacían. With all the other leaders of Israel, I tell them what to do and they do it. Pero contigo, David, but with you, David, lo encontraste antes de que yo lo verbalizara. But with you, David, you figured it out before I could verbalize it. Before I actually said it, you already knew. Antes de que yo lo dijere y pidiere como un siervo, ya conocías como un amigo. Si Dios quería algo, le decía a un líder de Israel y ellos lo hacían. If God wanted something, he would ask a leader of Israel and they would do it. Pero Dios nunca les había dicho de que Él quería que les construyera una casa física, que no sea una tienda. Era un secreto en el corazón de Dios. Sin embargo, David pudo acceder a ese lugar y el deseo de Dios se convirtió en la obsesión de David. If God ever wanted something, he would just simply tell one of the leaders of Israel and they would do it. But God had never told them that he wanted a physical dwelling place that was not a tent. It was a secret in the heart of God. However, David was able to access that place, and God's desire became his obsession. El deseo de Dios se convirtió en la obsesión de David. God's desire became David's obsession. Quiero que hagamos una pausa y vayamos a Salmo 132. I want us to do a quick pause and go to Psalm 132. Salmo 132, Psalm 132. Creemos que fue Salomón el que posiblemente haya escrito este salmo. We believe it might have been Solomon that wrote this psalm. Salmo 132, Psalm 132. Dice así. Vamos a volver a 2 Samuel un ratito, así que we'll go back to 2 Samuel in just a bit. Pero mira, creo que esto nos habla de lo que las crónicas de los reyes de Israel, lo que acabamos de leer, no nos cuenta. This psalm tells us what was in the heart of David that the chronicles don't tell us about. That the chronicles of the kings of Israel don't tell us about. Las crónicas de los reyes de Israel nos dice qué es lo que ocurrió, pero no nos muestra el sentimiento dentro de su corazón. The Chronicles of the Kings of Israel, what we just read, tells us what happened, but it doesn't tell us what was in their hearts. Pero ¿cuántos saben que el arte saca lo que está dentro del corazón de una persona? How many of you know that art brings out what's inside of somebody's heart? Por eso cantamos al Señor, that's why we sing to the Lord. Porque eso es un arte, that's an art. Por eso danzamos, that's why we dance. It's an art, es un arte. Y los salmos es lo que está dentro del corazón del autor. The Psalms are what's inside of the heart. Y de los 150 salmos, David escribió 75. And out of the 150 Psalms, David wrote 75 Psalms. Y esta no la escribió David. This one was not written by David, pero creemos que lo escribió su hijo. But we believe his son wrote this. Y mira lo que dice. And look what it says. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en mi morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni mis párpados adormecimiento,
¿Hasta qué? Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Remember, O Lord, in David's favor, all of his hardships that he endured. How he swore to the Lord and vowed to the mighty one of Jacob, I will not enter my house, nor go into my bed, and I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelids, until what? Until I find a dwelling place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. David eligió construir una morada para el Señor antes de su propia comodidad. David chose to build a dwelling place for the Lord instead of his own comfort. Él se pudo haber fácilmente relajado porque dice que al principio del 2 de Samuel 7 dice que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos. He could have easily fallen into a mode of being relaxed because it says in 2 Samuel, we just read chapter 7, that the Lord had given him rest from all of his enemies. En otras palabras, él estaba en una temporada de reposo. He was in a season of rest. Pero en medio de eso, but in the midst of that, cuando uno ya piensa en retirarse, en jubilarse, when one thinks about retiring, he says, no, I will build a dwelling for the Lord. Él dice, no, yo construiré una morada para el Señor. Y el Señor escucha este deseo que está dentro de él. And the Lord hears this desire that's deep within him. Volvemos a 2 de Samuel 7, 8. We go back to 2 Samuel 7, verse 8. El Señor escucha este deseo, este susurro que está dentro del corazón de David y queda increíblemente impresionado. And when God hears this desire, this whisper of David's heart, he is incredibly impressed. El corazón de Dios se derrite al escuchar esto que David desea más allá de su propia gloria, más allá de su propia comodidad, más allá de su propio éxito. David desea construir físicamente y espiritualmente una casa para el Señor. This melts God's heart upon hearing this. David's desires was to build a dwelling place for the Lord. It went beyond his own glory, beyond his own comfort, beyond his own success. He desires to build a house for God, not both physically and spiritually. Y vemos en el versículo 8, verse 8. Y ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Now therefore thus you shall say to my servant David, thus says the Lord of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep, that you would be prince over my people Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y de delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado gran nombre, como el nombre de todos los grandes que hay de la tierra. And I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you, and I will make your name great, like the names of the great ones of the earth. Y además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y los plantaré para que habite en su lugar y nunca más sean removidos, ni los inicuos les afligen más como en el principio. And I will appoint a place for my people Israel, and I will plant them so that they may dwell in their own place and be disturbed no more, and violent men shall afflict them no more as formerly. Y desde el día que no les aflige nunca más como el desde el principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará a ti una casa. And violent men shall afflict them no more as formerly, from the time I appointed judges over my people Israel, and I will give you rest from all of your enemies. Moreover, the Lord declares to you that He will build you a house. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. And when your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up from your offspring someone for you, who shall come from your own body, and I will establish his kingdom.
Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reinado. And he shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Le seré a él como padre, y él me será a mí como hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. And I will be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rods of men, with the stripes of his son, with the sons of men. Pero mi misericordia no se apartará de él, como se apartó de Saúl, al cual quité de delante de ti. But my steadfast love will not depart from him, as I took it from Saul, whom I have put away from before you. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu reino y tu trono será estable eternamente. And your house and your kingdom will be made sure forever before me, and your throne shall be established forever. Conforme, escuchen esto, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. And in accordance with all these words, and in accordance with all this vision, Nathan spoke to David. Y entonces el rey David se puso delante de Jehová. En inglés me gusta, dice, fue y se sentó delante de Jehová. Se sentó delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Then King David, when he heard all of this, went in and sat before the Lord. And he said, Who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me thus far? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo. Has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? And yet if this were such a small thing in your eyes, O Lord God, you have spoken also of your servant's house for a great while to come, and this is instruction for a man, O Lord God. Entonces le dice David, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. And what more can David say unto you? For you know your servant, O Lord God. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Because of your promise and according to your own heart, you have brought about all this greatness to make your servant know it. Para mí, este tiene que ser el momento más tierno y más dulce entre Dios y David. For me, this has got to be the most tender, sweetest moment between David and God. David, un rey guerrero, un rey que literalmente era un conquistador, no solo de naciones y pueblos, sino que también sabía cómo conquistar el corazón de Dios. David was a warrior king, a conquering king, not only of nations and peoples and armies, but he literally conquered the heart of God. Dios estaba tan contento con David que le promete que va a hacer de él una casa. God was so pleased with David that he promised he would build him a household. He would make him a household. Pero esta casa no sería destruida. But this house would not be destroyed. Duraría para siempre a través del linaje de Jesús. This kingdom would last forever through the lineage of David. Una vez más, solamente quiero leerte. Once again, I just want to read to you Efesios 2, 21 y 22. Ephesians 2, 21 through 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser morada de Dios en su Espíritu, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you are also being built together to be a dwelling place for God by his Spirit. Este pasaje es increíblemente clave, porque Pablo le está hablando a una iglesia que tiene judíos y gentiles,
Previamente nunca podrían haberse juntado y menos adorar juntos. Es más, los gentiles no tenían acceso a Dios, pero ahora por la sangre derramada de Jesús hemos sido adoptados en su familia. This passage is key because Paul is speaking to a church which is mixed between Jews and Gentiles. Previously, they could not live together, much less worship together. Furthermore, Gentiles had no access to the throne of God and could not worship the Lord. However, through the shed blood of Jesus, we, all of us who are Gentiles, have been adopted into His holy family. Por eso el contexto de este versículo es que los judíos y los gentiles estamos siendo edificados, bien coordinados, vamos creciendo para ser un templo santo para que el Señor habite por medio de su Espíritu. That's why the context of this verse is that both Jews and Gentiles are being built together, joined together, and are being built into a holy temple to the Lord by His Spirit. ¿Qué había ocurrido justo antes de que David y Natán tuvieran una conversación en el capítulo 7 de Segunda de Samuel? What is it that happened right before this conversation between David and Nathan in 2 Samuel chapter 7? Vamos a ir al capítulo 6 anterior. Let's go just to the previous chapter, Segunda de Samuel 6, 2 Samuel chapter 6. Todos conocemos la historia del arca del pacto y cómo había sido cautivado por los filisteos y cómo David ahora va a recuperar el arca que había sido perdida. Sin embargo, aunque tienen buenas intenciones, lo hacen de una forma que no es apropiada. En vez de cargarlo sobre los hombros de los levitas, lo cargaron sobre un carro nuevo. We know the story of the Ark of the Covenant and how it had been captured by the Philistines, and how David goes to retrieve the Ark of the Covenant. However, even though they have good intentions, they do so in an inappropriate manner. Instead of carrying it on the shoulders of the Levites, they carry it upon a new cart. Tenían buenas intenciones, pero no lo hicieron de forma correcta. They had good intentions, but they did not do it the right way. Hay adoración con buena intención, pero que Dios no acepta. There is worship with good intentions, but God does not accept. Algunos dicen, bueno, el Señor sabe mi corazón. Sometimes we say, the Lord knows my heart. Y a veces le decimos para hacerlo de otra forma que a Dios no le parece. And sometimes we say to get away with other means. And the ends do not justify the means in the kingdom of God. La forma que lo haces, el método no justifica, el fin no justifica la forma que lo haces. There is a proper way to worship the Lord. Hay una forma apropiada para adorar al Señor y hay una forma que no es apropiada. And there's ways that are not appropriate. Y ellos fueron a conseguir el arca. They went to go pick up the Ark of the Covenant. Y lo voy a repasar rápidamente para los que no saben. I'm just going to go through it for those that don't know. El arca es una caja con dos palos. The ark is a box with two sticks. And it's covered in gold, está cubierto en oro, and it is where the presence of the Lord abided. Era donde la presencia de Dios habitaba. It abided upon the ark of the covenant. Habitaba sobre el arca del pacto, and that ark was the demonstration of the pact between God and His people. Esa arca era la representación física del pacto entre Dios y el hombre a través de la ley de Moisés. It was through the law of Moses. And this ark had been captured by the Philistines. Esta arca había sido capturado por los filisteos. And they took it y se la llevaron en una batalla, in a battle. Y por muchísimos años, and for many, many years, el pueblo de Israel adoraba sin el arca. And for many years, the people of Israel worshiped with no ark. No había una arca donde derramar sangre. There was no ark to where to apply the blood. Entonces David dice que en los días de Saúl habían menospreciado el arca. And David says in his inaugural speech as king of Israel, he said, we were going to go after the ark because we have neglected it in the days of Saul. Este es su discurso inaugural en frente del pueblo y le dice, vamos a ir tras el arca porque lo hemos menospreciado en los días de Saúl. And so David fulfills his promises. David cumple sus promesas. Y él va y recupera el arca. He goes and he recovers the ark. Y cuando lo están trayendo, and when they're bringing it, lo ponen encima. Ellos no saben. Recuerda, ellos
La noción de vivir alrededor de un arca del pacto ya no la habían vivido. The notion of living around the ark of the covenant, they had lost it. Ya no era parte de la adoración diaria de Israel. It was not part of the daily worship of Israel. Así que ellos, en sus buenas intenciones de honrar al Señor, but they, in their great intentions of honoring the Lord, they bought a new cart. Compraron un carro nuevo que era guiado por bueyes. It was guided by oxen. Y ellos por ahí se felicitaban. A lo mejor recogieron una ofrenda y dijeron, vamos a comprar un arca nueva. Maybe they picked up a special offering and said, we're going to buy a new, we're going to get a new cart and we're going to take it. Dice, vamos, y todo el pueblo, vamos a hacerlo. They said, oh, we're going to do it. Todas buenas intenciones, all good intentions. Y la pusieron encima de esto y dijeron, wow, tremendo, este carro es increíble. They said, wow, this cart is incredible. A lo mejor tenían, no sé, era de Lamborghini, no sé, el carro, no sé, I don't know who made it, maybe it was Lamborghini, I don't know who made it. Dijeron, es nuevo, es increíble, es el mejor carro de todo Israel, it's the best cart in all of Israel. Y la ponen y ellos felices. And the Lord's like, y el Señor los está mirando como, en cualquier momento. He says, in any moment. ¿Y qué pasa? Van caminando los animales, the animals are carrying it, everybody's like shaka baba, todo el mundo adorando. Y de repente, uno de los bueyes se tropieza. Well, all of a sudden, one of the oxen stumble. Y habían dos hombres, there were two men, one on each side, uno de cada lado, protectores del arca, protectors of the ark. Y cuando se va a caer el arca, when the ark is going to fall, un hombre llamado Uza, a man called Uza, agarra el arca, he grabs the ark, good intentions, buenas intenciones, ¿verdad? And he's fried like a moth. Y el Señor como un relámpago, y cae muerto. And he dies. And nobody understands why. Y nadie entiende por qué. Y dice que gran temor, que dice David tuvo temor de Dios en ese día. And it says, and David had great fear. He was afraid of God that day. Y nadie entendía por qué. Nobody understood why. Why? ¿No es increíble que los filisteos cuando la agarraron con sus manos y se la llevaron, no murieron? Isn't it kind of weird that when the Philistines took it, they didn't die? Pero cuando los israelitas lo agarran mal, ellos mueren. But when the Israelites get it wrong and they pick it up wrong, they die? Why? The Lord's not concerned with the world. El Señor no está preocupado por el mundo. He's watching His church. Él está mirando su iglesia. If a non-believer comes in here, si alguien que no es creyente entra aquí y decide no saben cómo adorar de alguna forma, the Lord's not concerned. El Señor no está preocupado con ellos. Pero si uno de sus hijos, but one of His children, lo hace de forma incorrecta, they do it in an inappropriate manner, he has a problem. Él tiene un problema. His standards are higher. Sus estándares son más altos. How was it that they were supposed to carry it? ¿Cómo era que lo que tenían que cargar? How were they to transport it? ¿Cómo era que lo querían transportar? Upon their shoulders, sobre sus hombros. The Levites upon their shoulders, los levitas sobre sus hombros. Why? I know we know this already. Yo sé que sabemos. This is not the point. Este no es el punto. Why upon the shoulders? ¿Por qué sobre los hombros? Because the glory of God rests upon what He has made. La gloria del Señor permanece y habita sobre lo que Él ha hecho, no sobre lo que el hombre ha hecho, not upon what man has made. The glory of God cannot abide upon man-made structures. La gloria de Dios no puede habitar sobre la estructura hecha por el hombre. It must abide by the structure made of man. Tiene que habitar por la estructura hecha por Dios, made by God, hecho por Dios. We are made by Him. Nosotros fuimos hechos por Él. God said the Levites must carry it upon themselves. Y dijeron Dios dijo, los levitas deben cargarlo sobre sus hombros. Upon us, sobre nosotros. Y gran temor cayó sobre David ese día. Great fear came upon David that day. Llevan el arca a la casa de un hombre llamado Obed-edom. They take the ark to the house of a man called Obed-edom. El Geteo, the Gittite. Vamos a leerlo. Segunda de Samuel 6, 2 Samuel 6. Vamos solamente a leer 8 al 12. We're only going to read verse 8 through 12. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa.
hasta el día de hoy. And David was angry because the Lord had broken out against Uzzah, and that place was called Perez Uzzah to this day. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? I want everybody paying close attention. Todos prestando mucha atención. And David was afraid of the Lord that day, and he said, how can the ark of the Lord come to me? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-edom Geteo. So David was not willing to take the ark of the Lord into the city of David, but David took it aside to the house of Obed-edom the Gittite. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. And the ark of the Lord remained in the house of Obed-edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-edom and all his household. Entonces, bueno, vamos a leer el último versículo. Let's read that last verse. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, y la trajo a la ciudad de David. And it was told King David, the Lord has blessed the household of Obed-edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-edom to the city of David with rejoicing. Ahora, escuchen muy bien. Toda la casa de Obed-edom fue bendecida de tal manera por causa del arca que permanecía ahí, que David no lo pudo resistir y tuvo que volver a llevársela, pero ahora lo llevó de forma correcta sobre los hombros de los levitas. The whole house of Obed-edom was so blessed because of the ark that remained there that David could not resist and came back and took it from him and took it back to his city. But now it was in the right way upon the shoulders of the Levites. No solo eso, derramaba sangre cada 6 pasos. Not only that, he shed blood every 6 steps. La sangre nos cubre de que la gloria de Dios nos mate físicamente. Literalmente, literally the blood of Jesus covers that you and I are not dying before the presence of God today. I don't think we really understand that. No creo que entendemos eso realmente. We take it so relaxed, lo tomamos tan relajado. And that's the problem. Y ese es el problema. We have lost the fear of God sitting before him. Hemos perdido el temor de Dios sentándonos delante de él. We approach him as if he was just our buddy. Nos acercamos a él como si fuera nuestro amiguito nada más. Yes, he's our friend. Sí es nuestro amigo, but he is God Almighty first. Pero él es Dios todopoderoso antes que nada. And if it wasn't for the shed blood of Jesus, you and I would be dead. Y si no fuera por la sangre derramada de Jesús sobre esa cruz, tú y yo, muertos. Pero ahora mira esto. ¿Y qué pasó con Obed-edom? Él y toda su familia, nos cuentan en Crónicas de que él y toda su familia fueron con David y se convirtieron en guardiantes del arca. Eran uno de los porteros de la casa de Dios. And what does Chronicles tell us about Obed-edom later on? What happened to his family? They left and went after the Ark of the Covenant and became doorkeepers of the house of God. But watch this, pero mira esto. Ellos habían sido tan transformados y tocados que no podían volver a su vieja vida. Tenían que seguir la presencia de Dios, cueste lo que cueste. They had been so transformed and touched that they could not return to their old life. They had to follow the presence of God. Ellos fueron confiados por el rey David para ser porteros de la casa de Dios, porque fueron buenos anfitriones de la arca en su propia casa. They had been entrusted by David to be the gatekeepers of the house of God because they were good hosts of the ark of the presence of the Lord within their own home first. Su casa se había convertido literalmente en la casa de Dios. Their house had literally become the house of God. But now watch this. Pero ahora mira esto. Esto es lo interesante. Obed-edom no era un israelita. Obed-edom was not an Israelite. Obed-edom, el Geteo, dice. Obed-edom, the Gittite. ¿Sabes de dónde vienen los Geteos? Do you know where the Gittites come from? De un pueblito que se llama Gat. From a city called Gath, if you remember. Obed-edom era un filisteo. Obed-edom was a Philistine.
He was a Gentile. Era un gentil. No solamente él, pero toda su familia. Him and his entire family. Obed-Edom viene de la misma ciudad que Goliat. Obed-Edom comes from the same city as Goliath. Procesa eso. The man and the family who was blessed by the power and the presence of God was a Gentile. El hombre y la familia que fueron bendecidos por el arca de Dios era una familia gentil. No solamente eso, los que fueron confiados con las llaves de la puerta de la casa del Señor eran gentiles. Those that had been trusted with the keys to the doors of the house of God was a Gentile man. Culturalmente, listen, escucha. Culturalmente, políticamente, socialmente, David y Obed-Edom deberían ser enemigos. Culturally, politically, and socially, David and Obed-Edom should be enemies. David era el cual literalmente cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿10,000 qué? ¿Moscas? No, 10,000 filisteos. David was literally the one they sang about when they said Saul killed his thousands and David his tens of thousands. And they weren't talking about tens of thousands of flies. It was tens of thousands of Philistines. He was the Philistine slayer. Él era el asesino de filisteos. They hated David. Ellos odiaban a David porque él le hacía la vida imposible. He dominated them in such a way they hated him. David era el rey de Israel y Obed-Edom por nacimiento y por sangre era enemigo de Israel. David was the king of Israel and Obed-Edom was an enemy of Israel by birth. Now listen, por lo tanto, él y toda su familia no solamente deberían ser enemigos de David, deberían ser enemigos de Dios. Therefore, Obed-Edom should not only be an enemy of Israel and David, naturally he should also be an enemy of God. Él era un filisteo, un gentil, un hombre fuera del pacto con Abraham, fuera del pacto con Moisés, y no era parte de la promesa. He was not a man that was not under the promise of God. He was not from the lineage of Abraham, nor was he of any of the tribes of Israel under the pact of the law of Moses. Obed-Edom debería ser enemigo de Dios, pero Dios extendió su misericordia hacia él y lo dejó vivir bajo la sombra del arca. Obed-Edom should have been an enemy of God, but God extended mercy to him and let him live under the shadow of the ark. Usa, hijo de la casa de Dios, hijo de la casa de Israel, estando bajo la promesa, pero murió por maltratar la presencia de Dios. Obed-Edom, filisteo, gentil, enemigo natural de Israel, vivió y prosperó porque supo cómo tratar la presencia de Dios. Uzzah, a son of the house of Israel, who was under the promise, but he died for mishandling God's presence. However, on the other hand, Obed-Edom, a Philistine, a Gentile, a natural enemy of Israel, lived and prospered because he knew how to handle and treat the presence of God. Escucha nada más lo que dice Romanos 5:10. Porque siendo aún sus enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. For while we were still enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. ¿De qué habla el arca? What does the ark speak of? La muerte de Jesús. It speaks of the death of Jesus. Everything on the ark speaks of Jesus. Todo del arca habla de Jesús. Desde los contenidos adentro, from the contents inside, el maná, the manna, He is the bread of life. Él es el maná de vida. To everything, el bastón, the staff, Él es el que moriría sobre una cruz. He was the one that would to die on a cross. Los palos, the poles, los cruzas, you cross them, it's a cross, cargado sobre los hombros, carried upon the shoulders. Jesus carried His cross, His poles up the hill. Jesús cargó sus propios palos, subiendo ese palo que subía arriba hasta llegar al Gólgota. Everything speaks of it. Todo. La sangre era derramada sobre esa arca. The blood was upon it. And so Uzzah, being a Gentile sinner, enemy of God, not Uzzah, Obed-Edom, siendo un enemigo de la casa de Dios, enemigo gentil, una persona en contra de Dios,
Gracias a esa arca, thanks to that ark. Gracias a lo que es la cruz, thanks to the cross. Ahora era amigo de Dios. Was now a friend of God. Fue reconciliado. He was reconciled. And not only that, he was made a key cornerstone within the house of God. Fue hecho un pilar dentro de la casa de Dios. Por su propia fuerza, by his own strength? No. By the power of the ark. Por el poder del arca, que ya no está más, está en los cielos de acuerdo a Apocalipsis. It's in the heavens according to Revelation. It is by the blood of Jesus, por la sangre de Jesús. The blood of Jesus is the substance. The ark is just the shadow. Sabemos, el arca es solamente la sombra. La sustancia es la sangre de Jesús. You and I have been brought into the house of God. Hemos sido tú y yo traídos a la casa de Dios. That we can now abide with Him, para poder habitar juntamente con Él. But the house is not just these walls. La casa no son solamente estas paredes. The house is your heart. La casa es tu corazón. The house is your home. La casa de Dios es tu hogar, where you live, donde tú vives, where you abide, donde tú habitas. Gracias a nuestro pecado, nosotros éramos enemigos naturales de Dios, destituidos de su gloria, condenados a muerte eterna. Because of our sin, we are natural enemies of God, deprived of His glory, condemned to an eternal death. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Porque la paga del pecado es la muerte. For the wages of sin is death. Pero cuando nos entregamos al Señor Jesús, cuerpo, alma y espíritu, cuando nos tiramos sobre los cuernos del altar y pedimos misericordia, Él es fiel y verdadero para perdonar y justificarnos. But when we surrender ourselves to the Lord Jesus, body, soul, and spirit, when we throw ourselves upon the horns of the altar and beg for mercy, He is faithful and true to forgive and justify us. Porque aunque éramos sus enemigos, por medio de la sangre derramada de Jesús, ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Although we were enemies of God, through the shed blood of Jesus, we can now be called children of God. No solo esto, sino que Él nos llama para ser su pueblo, su morada, un lugar donde Él pueda morar por medio de su Espíritu Santo. Pero empieza en tu corazón y en tu casa. Not only that, but He calls us to be His people, His own dwelling place, a place where He can dwell by His Spirit. But it begins in your heart and in your own home. Empieza con tu familia. It starts with your own family. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Jesus said, my house shall be called the house of prayer for all nations. Nosotros seremos su yashab, su morada. We shall be His yashab, His dwelling place. Para terminar la historia, to finish the story, a principios de julio, in the beginnings of July, I was sitting in my prayer room. Estaba sentado en mi cuarto de oración. And once again, I was reading through 2 Samuel 7. Y estaba una vez leyendo 2 de Samuel 7. Y llegué al versículo 5. And I got back to verse 5. Y cuando normalmente no leo en voz alta, I normally don't read out loud. Pero esta vez leí en voz alta. But this time I read it out loud. Donde dice, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? In verse 5, when it says, would you build me a house to dwell in? Y cuando lo dije en voz alta, when I said it out loud, es muy difícil explicarlo. It's very hard to explain what happened. But it was my voice. Era mi voz, como la escuchas ahora, as you hear it now. But when I said it, pero cuando lo dije, ¿me has de edificar una casa? You would build me a house? I heard my voice, escuché mi voz, but within it was the voice of the Lord. Pero por dentro era la voz del Señor. I don't know how to explain. Realmente no, es la mejor forma de explicar. It's the best way I can explain it. I'm sorry. But I heard it was God asking me in that moment. Era Dios preguntándome a mí en ese momento. Not just me, no solamente a mí, but asking you, pero preguntándote a ti, would you build me a house? ¿Me construirás una casa para mí? And in that moment, I can't explain the feeling. Es
tan difícil explicar el momento, lo que sentía en ese momento. No fue muy largo, it wasn't very long, but it was just a brief moment, fue un momento. And I just sat there y me senté ahí. And it's not something to take lightly, no es algo de tomar livianamente. This is not, would you go to the store for me? Esto no es, ¿puedes ir a la tienda por mí? Can you go pick up my groceries? ¿Puedes ir a recoger mi comida? No, this is, would you build me a house? ¿Me construirías una casa? And I sat there and I just said, yes, Lord, I will build you a house. Y le dije, sí, Señor, yo te construiré una casa. And when I said that, y cuando dije eso, it's like, I don't know how to explain it. No sé cómo explicarlo. It's like this glory just fell upon me. Es como esta gloria cayó sobre mí. And if you felt the glory of the Lord, y si has experimentado la gloria del Señor, la palabra gloria literalmente significa peso. The word glory means weight. It's the weight of God's glory. Es el peso del Señor. It's as if somebody were to come behind you and just start leaning really hard upon you. Es como que si alguien viene al lado tuyo, empieza a inclinarse muy fuerte encima de ti. You feel this weight fall upon you. Sientes esta gloria caer sobre ti, este peso que cae sobre ti. And I said, yes, Lord, I will build you a house. Dije, sí, Señor, te construiré una casa. Now, I don't know what that looks like. No sé cómo se ve. But the Lord said one thing. Pero el Señor dijo una cosa. He says, my house shall be called the house of prayer. Él dijo, mi casa, dijo una cosa, será llamada casa de oración. Casa de oración, a house of prayer. Por eso es que en los siguientes meses, that's why in the next months, we're going to be going deep into the teaching of prayer. Vamos a estar entrando profundamente en la enseñanza de oración. We're going to be going deep into it. We're not just going to learn about it, we're going to do it. No solamente lo vamos a hacer, lo vamos a aprender, lo vamos a hacer. We are going to pray. Vamos a orar. We're going to pray in the Spirit. Vamos a orar en el Espíritu. If you can't, you will. Si no puedes, lo harás. You need your spiritual language. Necesitas tu lenguaje espiritual. It's not an option. No es una opción. It could be an option at the church down the street. Puede ser una opción en la iglesia allá. But here, we're going to do it. Lo vamos a hacer. Why? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Because the Bible says to. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Don't miss a Sunday. No pierdas un domingo. I'm telling you, listen to me. I'm telling you, do not neglect the house of the Lord. No menosprecies la casa del Señor. Do not neglect the house of the Lord. No menosprecies su casa. I'm telling you, He does not take it very fondly. No lo toma. It's, I'm just going to see whenever I go to church or whatever. Whatever's when your miracle is going to come too. I mean, I'm just saying. Si tratamos la casa de Dios como, voy cuando yo quiera, entonces, bueno, cuando a Él se le ocurra, ahí va a ir tu milagro también. I'm telling you. La palabra dice, we must establish ourselves in the house of the Lord. I'm going to teach on that. Voy a enseñar de eso, que la palabra dice, debemos establecernos. Fructíferos son los que se establecen en la casa del Señor. Fruitful are the ones who establish themselves in the house of the Lord. Establish, not visit, establish. No dice los que visitan, los que se establecen en la casa del Señor. You're under the blessing, estás bajo de la bendición. Así que escúchame correctamente. Listen very, very carefully. Le estoy pidiendo al Señor una cosa, dos cosas. Listen, escucha, dos cosas, two things. Número uno, le estoy yo personalmente pidiendo, y te estoy compartiendo esto porque quiero que estemos en el mismo espíritu. I'm sharing this because we need to be in the same spirit. Le estoy pidiendo al Señor que me dé el don de lágrimas. I'm asking the Lord, give me the gift of tears. You may say, Pastor, you already cry too much. A lo mejor dices, Pastor, ya lloras demasiado. You ain't seen half of it yet. No has visto la mitad todavía. You should go up to the prayer room. Deberías ir al cuarto de oración. Which somebody took the tissues this morning. I don't know who took the tissues. Alguien se llevó los tissues esta mañana. I needed some tissues. We need the gift of tears. Necesitamos el don de lágrimas. Y número dos, and number two, que me enseñe cómo tener dolores de parto en oración. I want Him to teach me how to travail in prayer. Travail is literally birth pains in prayer. Sí, me escuchaste correctamente. Un hombre pidiéndole al Señor cómo orar con dolores de parto. That's right, you heard me. A man asking the Lord, I want to pray as with birth pains. Escucha esto, listen to this, Galatians 4:19, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice Pablo,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Listen to what Paul says, my little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you. Pablo oraba en su tiempo con el Señor. Paul would pray in his time with the Lord with cries as if in birth pain. Él clamaba como si estuviera dando a luz en su tiempo. ¿Por quién? For who? Para la iglesia, for the church. He was crying out as if he was birthing them all over again. Él estaba llorando como que si estuviera dando a luz una vez más a ellos. When was the last time you prayed for your church like that? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu iglesia de esa forma? When was the last time you prayed for your children like that? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos? Not because they're in trouble, no porque están en problemas, but everything could be fine, but you're praying as if, moms, as if you are just pushing them right out again and you're just crying out for them. Llorando y orando por ellos. La palabra dice con gemidos. The Bible says with groans. When was the last time somebody came up here with a microphone and started going, ah? ¿Cuándo fue la última vez que alguien agarró un micrófono y se subió acá arriba y empezó a hacer, ah? You may think that guy is weird. Pero piensas, ese hombre que raro. I mean, the kids are laughing. I mean, that's okay. But you know what? Paul says, with groanings that are too deep for words. Pero Pablo está hablando de algo que nosotros no entendemos. Dice, yo estoy orando con gemidos que son más profundos que cualquier palabra. He says, I don't have words for this. He says, yo no tengo palabras humanas. This is why we must pray in the Spirit. Por eso es que debemos orar en el Espíritu. Because the English language does not have words for what the Spirit wants to birth. Porque el lenguaje de español no tiene palabras por lo que el Espíritu quiere dar a luz. I heard somebody say the other day and it hit my heart so hard. Escuché a alguien decir el otro día, me partió el corazón de la forma más santa.